Posgradistas llegan a un acuerdo con el gobierno, el mismo que consiste en crear un reglamento para el cumplimiento de la ley humanitaria y en la firma de contratos. Posible postergación del llamado a elecciones previsto para este jueves divide nuevamente a los miembros del Consejo Nacional Electoral. En un informe especial conozca la situación actual de las cárceles del país, tras haber transcurrido más de un mes de la declaratoria del estado de excepción en los centros de reclusión. Histórico acuerdo de paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Científica china afirma que el virus que provoca el COVID-19 fue creado en un laboratorio. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. Charlie, amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos. Atención porque dentro de pocos minutos varios sujetos fueron detenidos por diversos delitos en el sur de Guayaquil. Se lo contamos en pocos minutos. Y en instantes, revelador estudio de científica china afirma que virus que provoca el COVID-19 fue creado en un laboratorio. Los detalles más adelante. Aquí iniciamos. El gobierno y médicos posgradistas alcanzaron acuerdo respecto del incumplimiento de sus salarios y la aplicación de la ley humanitaria. Antes de la reunión, cientos de galenos protestaron exigiendo el pago de sus haberes. Las manifestaciones protagonizadas por médicos posgradistas aludían al incumplimiento gubernamental en cuanto a salarios y aplicación de la ley humanitaria. Todo ello trajo eco y fueron escuchados por la propia ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien lo citó a una reunión. Se habló de un acuerdo ya, como bien lo digo, previo por parte de la ministra Romo con respecto a que la ley se va a cumplir, que efectivamente el reglamento de la ley humanitaria es una realidad, está ya en manos del Ministerio de Finanzas. Además se confirmó que dentro de los acuerdos consta la legalización de contratos para estos galenos. Asimismo, se han comprometido a que la firma de contratos empiece a dar desde el mes de octubre. Está la posibilidad latente de que se reconozca desde la fecha, estos contratos se han reconocido desde la fecha en la que se debía haber ejecutado la ley, que es el 23 de julio. Pero antes de conocerse de estas acciones, los posgradistas protestaron en las calles de varias ciudades del país. Los jóvenes decían estar molestos porque a pesar de haber enfrentado lo más fuerte de la pandemia a costa del contagio de COVID-19, fueron recibidos durante su marcha con gases lacrimógenos. Entendemos por parte de la postura de la ministra de Gobierno reconocer que hay una situación por parte del gobierno en querer solventar esta situación y que obviamente se habla de que es un reclamo justo, ¿no? Que no habrá repercusiones de carácter legal o alguna acción por parte del gobierno en contra de nosotros porque estamos frente, como le digo, a un reclamo justo. Los 3.500 médicos posgradistas alimentan la planta de profesionales de la salud del sistema público. De ahí que su contingente humano es de suma importancia para la estabilidad de los hospitales del país. Es muy importante que la sociedad conozca que estos son médicos graduados en las universidades, profesionales, que están en los hospitales realizando un trabajo intensivo. Las autoridades universitarias miran como justo el pedido de los jóvenes. Señalan que el trabajo es duro, pues los posgradistas ejecutan actividades dentro de los hospitales que les demanda al menos 60 horas por semana. Informó Javier Rosero. Ecuador se encuentra en medio de un nuevo estado de emergencia carcelaria. En las partes íntimas, para ver que si uno lleva droga, entonces cómo están las armas dentro, cómo está la droga dentro. Conozca qué provocó esta declaratoria y qué se está haciendo para mejorar la situación. Es un grupo interesado en mantener sus acciones delictivas en las calles, hacerlo también al interior de estos centros de detención. Los detalles hoy en su informativo La Noticia.
Y asaltan un camión que trasladaba cientos de cajas de galletas. El robo se produjo en Durán, provincia de Guayas. Horas después, la policía recuperó la mercadería y detuvo a varias personas para investigaciones. El robo se produjo en el kilómetro 8 de la vía Durán-Boliche. Allí, sujetos armados se llevaron este camión que transportaba 250 cajas de galletas. Durante el atraco, los malhechores realizaron disparos contra el vehículo y al conductor lo maniataron y abandonaron en otro sector. Un vehículo va adelante, detiene la marcha del camión, un aveo se pone atrás. Ellos proceden a realizar disparos a las llantas, al parabrisas, y otro se abre la puerta y procede a apuntarle con un arma de fuego al conductor. Nos dejaron encerrados, o sea, amarrados en el monte, y de ahí esperar hasta que ellos se fueran y tuvimos que salir a la carretera. Gracias al rastreo satelital, el camión fue recuperado, al igual que la mercadería, en una vivienda del sector El Arbolito. 3 personas fueron detenidas por el delito de receptación. Según la policía, se trataría de una banda que ya ha cometido otras fechorías. El sábado 11 robaron un camión de medicinas, ahí está. Hace 15 días también robaron un vehículo de productos que iba a Riobamba, robaron 300 quintales de arroz también. Estos robos son en las horas de la noche y especialmente en la vía del 26 del Triunfo, y vienen a muchas veces a dejarles acá. Se informó que uno de los detenidos es no vidente y que aún quedan otras personas por capturar, informó Jorge Salazar. La Fiscalía anunció que investiga el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio por el supuesto mal procedimiento policial que ocurrió el fin de semana en el centro de Guayaquil, que terminó con un policía herido, daños a un patrullero y la presunta agresión contra un ciudadano. La investigación previa fue iniciada por el Ministerio Público de oficio. La fiscal provincial dispuso que un agente fiscal recabe los primeros indicios para esclarecer los hechos. Ya se solicitaron las partes informativas elaborados por los gendarmes que estuvieron aquella noche de turno. Además, se anunció que ya se recolectaron los diferentes videos que circulan en redes sociales. Estos pasarán por el respectivo peritaje. Asimismo, se realizará la valoración médica al supuesto perjudicado, que es un extranjero. Y varios detenidos por diversos delitos fueron presentados en el cuartel de Los Esteros en el sur de Guayaquil. Uno de ellos presenta antecedentes penales. Fueron operativos enfocados a reducir los índices delictivos en el sur de Guayaquil. 4 detenidos es el resultado de las acciones ejecutadas durante horas de la mañana. El jefe del distrito Esteros explicaba las estrategias que se llevaron a cabo para la aprehensión de los sujetos. 4 personas aprendidas, 2 de las cuales en los operativos de control, al revisar sus papeles, muestran que tienen boletas de detención, por lo cual se ha tomado y se ha adoptado el procedimiento adecuado, poniéndoles a órdenes de la autoridad que los requiera. Mientras que en el sector de la cooperativa Naciones Unidas, en los operativos que realizamos con nuestro personal motorizado, 2 personas, al percatarse de la presencia policial, se dan a la fuga. Se les realiza una persecución y se les encuentra en posesión de sustancias presumiblemente sujetas a fiscalización. Que algunos de los detenidos presentan antecedentes. Lo que buscan, aparte de frenar el paso del AMPA, es descubrir si los sospechosos tienen conexiones con otras organizaciones delictivas. En el interior de la vivienda donde ellos ingresaron se encontraba un arma tipo revólver. Uno de los mismos presenta 3 antecedentes, 1 por robo y 2 por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, mientras que el otro hasta el momento en la revisión que hemos hecho no hemos encontrado antecedentes. De ahí que constantemente se hacen operativos preventivos en varios sectores identificados en el sur de Guayaquil. Informó Julio César Saor. Y el pasado 11 de septiembre se cumplió un mes del estado de excepción en las cárceles de nuestro país. Hemos preparado un informe especial sobre la problemática en los centros de rehabilitación social del país. Veamos. La
pelea con armas de grueso calibre y cuchillos fue entre la agrupación de los lagartos contra los choneros. Conflictos que parecen no tener un alto al interior de las cárceles, hechos violentos donde salen a relucir armas cuya presencia está prohibida dentro de los centros de rehabilitación social del país. Familiares de los detenidos aseguran no entender por dónde ingresa todo. Hasta el pudor humano se lo irrespeta. A uno le abren las partes íntimas para ver que si uno lleva droga, entonces ¿cómo están las armas dentro? ¿Cómo está la droga dentro? Tras la revuelta del pasado 3 de agosto, se ejecutaron operativos encaminados a decomisar el armamento que se esconde al interior. Solo en esa acción detectaron la presencia de 321 casquillos percutidos, es decir, encontraron lo que ya era imposible de ocultar. Acudimos hasta el secretario de Seguridad de Bogotá, en Colombia, quien asegura que no son hechos aislados y tampoco corresponden únicamente al Ecuador. Digamos de México hacia abajo, posiblemente hasta la Patagonia, tenemos una crisis carcelaria no nueva, muy vieja. Y sus palabras no se alejan de la realidad. Basta con adentrarnos un poco en la historia. Nos encontramos con casos como el asesinato de 2 directoras de las cárceles de Guayaquil. Uno de los hechos se presentó en abril del año 2007, cuando Soledad Rodríguez llegaba hasta su domicilio. El segundo suceso se registró en marzo del 2018. Esta vez, a Gaby Moreno no la dejaron llegar tan lejos y la asesinaron a los pocos minutos de salir de la penitenciaría del Litoral. Los crímenes continuaron. Esta vez se tomaron a guías y personal de seguridad interna. Tuve un atentado en la calle, inclusive con mi familia, y también dentro de las cárceles quisieron matarme en el CRS Turi. Uno de los actos más escalofriantes que registran los archivos es el asesinato de alias El Cubano, ocurrida en junio del 2019. Su muerte fue un triunfo para el bando contrario, quienes utilizaron su cabeza para jugar fútbol en el patio. Pero hay que mencionar que no son todos, obviamente, es tal vez un grupo interesado en mantener sus acciones delictivas en las calles, hacerlo también al interior de estos centros de detención. En nuestra próxima entrega conoceremos las acciones que se han tomado hasta el momento y qué falta por hacer con la finalidad de poner freno a la violencia en estos espacios cuyo objetivo es rehabilitar al detenido. Informó José Morales. Y ahora les informamos que 5 policías resultaron heridos cuando 2 patrulleros colisionaron en el centro de Quito. El accidente de tránsito ocurrió cuando realizaban una persecución a 2 sujetos que estarían involucrados en un robo. Era la madrugada de este martes y aquellas las intersecciones del barrio San Juan en pleno centro histórico de Quito. Y una cámara de seguridad captó entonces el impacto entre 2 patrulleros que a prisa estaban tras el mismo objetivo. Al caer la mañana fueron evidentes las secuelas del choque, 2 vehículos policiales con daños frontales, puertas dobladas, neumáticos torcidos e incluso uno de ellos dio contra un poste de alumbrado eléctrico. Existió una colisión. El resultado del impacto, 5 policías heridos con golpes y contusiones. Era un choque tremendo que yo me asusté, ¿no? Y ahí estaban los policías, casi no les podían sacar porque estaban demasiado heridos, incluso al chofer tuvieron que abrir un poco más para sacarle porque eran demasiado los... ¿Estaba herido, no? Y es que iban tras la pista de 2 antisociales que de manera violenta habían robado minutos antes en una panadería. Los asaltantes fueron detenidos y nuestros policías no sufrieron heridas de gravedad, escribió la ministra María Paula Romo a través de su cuenta de Twitter. Es así que inicia una persecución que dura 10 minutos. Fruto de esto se tiene como resultado un vehículo color gris, 2 armas blancas también retenidas. Se sabe que los sospechosos intentaron escapar girando en una zona no permitida, ocasionando así el siniestro de tránsito. Los involucrados fueron detenidos. 2 personas aprehendidas. Trabajo policial que se vio interrumpido por la astucia de los pillos que no pudieron huir de las autoridades en su fallido intento y que ahora, por vivos, les caerá todo el peso de la ley. Informó Marilyn Jaramillo.
Y en instantes, el revelador estudio de científica china afirma que virus que provoca el COVID-19 fue creado en un laboratorio. Los detalles más adelante. Ahora vamos con información política. Es que parte de los recursos económicos para financiar el movimiento político del ex asambleísta Daniel Mendoza habría salido de la Agencia Nacional de Tránsito ANT. Así lo aseguró el propio Mendoza en la ampliación de su versión por tercera ocasión. El ex asambleísta Daniel Mendoza sigue aportando con información relevante a la Fiscalía General del Estado en la investigación por delincuencia organizada en relación a la construcción del Hospital de Pedernales. En su tercera ampliación de versión, señaló textualmente: fotografías que realicé a una matriz del Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre el reparto de espacios relacionados con la Agencia Nacional de Tránsito, donde consta en hoja membretada del Ministerio de Transporte y Obras Públicas los diferentes asambleístas que habrían recomendado perfiles para dichos espacios. Siguiendo con su relato, en otra parte Mendoza afirma que el dinero encontrado en posesión de mi asesor Giancarlos Benavides corresponde en su mayoría a dineros provenientes de la cuota política de la ANT, que me asignaba en un intento de recabar fondos para el proyecto político Mejor, el cual él es su secretario y yo su presidente. También la Fiscalía ha receptado la versión de Tania Saltos, esposa de José Vélez, quien se desempeñó como procurador del consorcio Pedernales Manabí. Ella tuvo que asumir esa función luego que él fue detenido. Saltos sustentó la existencia de 2 cheques girados de la cuenta del consorcio, de 80.000 y $100.000. A la fila para la ampliación de versiones estuvo Danilo Vélez, hermano de José Vélez, exfuncionario del consorcio, quien confirmó haber cambiado 9 cheques por el valor de $15.000 cada uno. Monto total, 135.000. Cheques que provenían del consorcio, y en otra fecha cambió otros de 15.000, por un monto total de $75.000. Parte del dinero habría sido destinado a compras de materiales para la construcción del hospital. Testimonios que aportarán para esclarecer si existió delito en la construcción de una casa de salud que no termina por nacer. Informó Héctor Romero. La Asamblea Nacional busca levantar su desgastada imagen con la reestructuración de la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, entre sus miembros existen legisladores señalados y cuya gestión está en entredicho. Que van a recuperar el rol fiscalizador de la Asamblea, aseguran los nuevos integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político que fue reestructurada la noche de lunes. Ante todo, lo que no va a ser es una comisión de persecución y tampoco va a ser una comisión de archivo. Trabajaremos apegados a la imparcialidad, a las normas y a las leyes. Los cambios surgieron a raíz de los escándalos de corrupción que salpicaron a antiguos miembros de esta mesa legislativa, como Eliseo Azuero, Daniel Mendoza y Karina Arteaga, los 3 señalados por la justicia por supuesta corrupción. Sin embargo, entre los nuevos comisionados también existen algunos vinculados a polémicas y señalamientos. Por ejemplo, José Serrano, quien fue destituido como presidente de la Asamblea en este mismo periodo legislativo. Franco Romero, quien fue requerido por la Fiscalía en el escándalo del Hospital de Pedernales vinculado a Mendoza y Azuero. Y también el correísta Esteban Melo, a quien se lo acusó de usura. Una cuestión privada, un problema familiar muy doloroso. Y yo creo que el objetivo que tenemos todos en común es realmente trabajar. Más allá de 1 o 2 o 3 miembros que sean señalados dentro de esta comisión, no somos la mayoría. Para algunos legisladores no queda claro si es que esta reestructuración será efectiva. No hay plenas garantías de que la nueva comisión de fiscalización sea independiente. La nueva comisión de fiscalización sesionará oficialmente este miércoles para elegir a sus autoridades y empezar con los procesos pendientes como el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. Informó Carolina Basante. Atención, porque en instantes el revelador estudio de científica china afirma que el virus que provoca el COVID-19 fue creado en un laboratorio. Los detalles de esta noticia más adelante. La investigación legislativa sobre la obtención y uso de los carnés de discapacidad podría abrir procesos de censura contra el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, el legislador Fabricio Villamar y otras autoridades. La Comisión de Salud ultima detalles del texto de la investigación sobre la obtención y uso de carnés de discapacidad de autoridades y de varios legisladores que fueron señalados en una publicación periodística.
Al concluir la indagación se pudo determinar que de 4 asambleístas involucrados, 3 justificaron documentadamente sus discapacidades. Nos referimos a Marcia Regui, Israel Cruz y Ramón Terán. No así el independiente Fabricio Villamar. No está claro su obtención, no está claro su uso. Y digo, no está claro su uso porque no tenemos documentación. Y cuando la asambleísta compareció a la Comisión de la Salud, se negó a dar todo tipo de información a espera de que esta información sea validada por las demás instituciones. Por lo cual la comisión solicitará una sanción contra el legislador. Esta sanción tiene que ir, el pedido de sanción moral al Pleno de la Asamblea para que el Pleno de la Asamblea tome la decisión de instalar una comisión multipartidista y que siga el proceso de destitución como lo hizo con los demás asambleas. También se analiza empezar procesos de juicios políticos contra el actual ministro de Salud Juan Carlos Ceballos y la exministra Catalina Andramuño. Por la falta de acción y omisión en la entrega de información, así como en el cumplimiento de denuncias que han sido presentadas por el SRI y por la SENAI. Tampoco se descarta solicitar sanciones a otros funcionarios. La Dirección Nacional del CONADIS omitió y no observó el proceso. Tal es el caso, por ejemplo, de Cristian Cruz, que ante el pedido de que se recalifique para que pueda validar su carnet con discapacidad, durante años no han podido inhabilitarlo ese carnet de discapacidad ya que no compareció, por ejemplo. Este informe será aprobado en el transcurso de la semana, de tal manera que pueda ser conocida en el Pleno lo más pronto posible, informó Carolina Basante. La posible postergación del llamado a elecciones previsto para este jueves divide nuevamente a los miembros del Consejo Nacional Electoral CNE. Luis Verde Soto denuncia supuestas irregularidades y en respuesta la presidenta del organismo, Diana Tamaín, confirma que la convocatoria no se postergará. A pocas horas que se efectúe la convocatoria a elecciones de este jueves, en una parte del Consejo Nacional Electoral CNE se propone que ésta se postergue. El consejero Luis Verde Soto justifica la propuesta diciendo que no se ha aprobado el texto de la misma. Para solucionar la situación se debe, primero, modificar el calendario electoral, segundo, aprobar el texto de la convocatoria y dar unos días para que los ciudadanos y organizaciones y candidatos puedan interponer impugnaciones. Tercero, se debe aprobar la convocatoria cuando el texto ya esté en firme. Y cuarto, recién allí publicarlo. Diana Tamaín, presidenta del máximo organismo electoral, no ve la necesidad de postergar el llamado a elecciones. Ella cree que el tiempo está a su favor. Así es, nosotros tenemos que aprobar la convocatoria en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Todavía estamos a tiempo, la convocatoria se hace para el 17 de septiembre y nosotros estamos cumpliendo con los plazos establecidos. Atamaín prefiere ver al frente y centrarse en la preparación de las elecciones presidenciales y de asambleístas del 2021. Y nosotros tenemos que conformar las juntas provinciales electorales del exterior y para eso nosotros necesitamos que Finanzas nos otorgue los recursos para, previo a eso, ser nombrados y tienen que empezar ya sus funciones el 18 de septiembre, que corresponde el inicio de las inscripciones de candidaturas. Inclusive los partidos y movimientos políticos deben tomar en cuenta que a pesar que no se ha efectuado la convocatoria, los controles ya están en marcha. El Consejo Nacional Electoral está haciendo el control de posible campaña anticipada que se pueda generar por parte de los precandidatos. Una vez que se califiquen las candidaturas, todo lo que se suponía podía ser considerado como actividades de pre-campaña serán imputados al gasto electoral. En el caso que se supere el gasto, será el Tribunal Contencioso Electoral quien determine responsabilidades y posibles sanciones, informó Héctor Romero. Y en temas internacionales, Israel selló su acuerdo diplomático con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en la Casa Blanca bajo el patrocinio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La firma de los pactos es una victoria para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su objetivo de que el Estado judío sea aceptado en la región. Israel firmó 2 acuerdos de paz y de normalización de las relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, en un episodio que marca un logro del primer ministro Benjamin Netanyahu y del presidente estadounidense Donald Trump, principal patrocinador de los acercamientos. Se suman de esta forma al grupo de países árabes que han cerrado acuerdos con el Estado judío. I thank you both for your wise leadership
Agradezco a ambos por su sabio liderazgo y por trabajar con los Estados Unidos y con Israel para expandir el círculo de paz, señaló Netanyahu, quien además expresó que este proceso trae esperanza a todos los hijos de Abraham. De su lado, el presidente Donald Trump expresó su beneplácito por los acuerdos alcanzados y que fueron firmados en la Casa Blanca. Ellos están escogiendo un futuro en el cual árabes e israelíes, musulmanes, judíos y cristianos pueden vivir juntos, orar juntos y soñar juntos, sostuvo Trump, quien además afirmó que entre 7 y 9 países árabes más establecerán pronto relaciones diplomáticas con Israel, informó Wilber Quiñones. Es momento de una primera pausa comercial y al retornar mucha atención a los padres de familia porque el COE Nacional autorizó planes piloto para el retorno progresivo a las clases presenciales. Ya retornamos. Amigos, un revelador estudio de una científica china afirma que el virus que provoca el COVID-19 fue creado en un laboratorio. Los detalles de esta noticia cuando regresemos del corte comercial. Nuevo Tío Nacho Coco Ultra Hidratante. Con tal de verme bien, soy capaz de hacerme cualquier cosa en el cabello, pero después me quiero morir. Lo siento maltratado, reseco, con las puntas así. Mi peluquera me recomendó Tío Nacho Coco y soy feliz. Nuevo Tío Nacho Coco Ultra Hidratante con coco orgánico y jalea real. Hidrata y repara tu cabello del daño extremo. Ya no me quedan más amigas para recomendárselo. Hidrata y repara tu cabello con la nueva línea Tío Nacho Coco Ultra Hidratante. El shampoo que se recomienda de pelo en pelo. Encuéntralo fácilmente en tu supermercado favorito. Estamos conectados con Claro. Si lo que quieres son gigas, estos paquetes son para ti. Mantente siempre conectado. Con Claro sí puedes estudiar, jugar, trabajar, navegar y disfrutar tus gigas donde quiera que estés a más velocidad. Actívalos ahora en tu punto Claro favorito a nivel nacional. Por ti más conectado. Llegó el nuevo jabón mascarilla BioClean, arcilla exfoliante, elimina todas las impurezas, dejando tu piel limpia, sin puntos negros, único, sin colorantes artificiales, sin grasa animal. BioClean es otra cosa. Continuamos. El COE Nacional autorizó varios planes pilotos presentados por colegios de Quito y Guayaquil para que los estudiantes retornen progresivamente a clases presenciales. La ministra de Educación, Montserrat Kramer, señaló que pese a ello, mientras no existe una vacuna, los padres tendrán la potestad de decidir si sus hijos continúan recibiendo clases en casa. Como parte de la nueva normalidad a la cual se encamina la educación en el país, varios colegios presentaron sus planes pilotos para que los estudiantes puedan retornar a las clases presenciales. Tenemos a nivel de COE Nacional aprobados 3 planteles en Pichincha y van a pasar a ser totalmente presentados al respectivo COE municipal, provincial y cantonal para que puedan ser implementados. En la provincia de Guayas también se aprobó otro plan piloto. A nivel nacional serían 4 colegios que, de contar con todas las medidas que garanticen la seguridad de los estudiantes, podrían volver a las clases presenciales. Estos son el Colegio Pachamama de Cumbayá, el Colegio Internacional SEC de Quito, Colegio Internacional SEC de Los Chillos y Colegio Internacional SEC de Guayaquil. En ese sentido está ya en la página web del Ministerio de Educación todos los protocolos, lineamientos y la gestión escolar que necesitan tener planteles educativos para irse preparando. La ministra de Educación, Montserrat Kramer, resaltó que si bien las instituciones educativas en un futuro próximo podrían volver a impartir clases presenciales, mientras no exista una vacuna contra el coronavirus, los padres tienen la potestad de decidir si envían o no a sus hijos. Por lo tanto, si la institución educativa que va a implementar el pilotaje no cuenta en ese momento con una modalidad formalmente abierta, sí debe permitir continuar a las familias que no desean mandar a sus hijos a la escuela para la implementación del plan piloto, deben continuar y proseguir con Aprendemos Juntos en Casa. En Quito informó Adriana Rojas.
A través de decreto ejecutivo 1146, el presidente Lenín Moreno designó a Vicente Andrés Tayano González como nuevo ministro de Inclusión Económica y Social en reemplazo de Iván Granda. Tayano se desempeñó anteriormente como director del Registro Civil y de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Además, la prefecta del Guayas, Susana González, anunció la aplicación de multas cercanas a los 3 millones de dólares en contra de 2 empresas concesionarias por incumplimiento en la ejecución de obras viales. La multa más alta asciende a $1.760.000 para la empresa encargada del tramo Durán-El Triunfo-Bucay. El 6 de diciembre del 2017, por ejemplo, tocaba cambio de tubería, fue notificado, no hubo respuesta, tampoco descargo. Año 2018, nuevamente, no hubo respuesta, no hubo descargo. El 19 de noviembre del 2019 también hubo una notificación sin la debida respuesta. Estos son obras de mantenimiento. La segunda multa es de $1.200.000 por la falta de intervención en el tramo que comprende Novol La Cadena. La empresa concesionaria también recibió 4 notificaciones alertando sobre anomalías encontradas. Fue el 25 de octubre del 2018, fisuras en las vías y hundimiento. Notificado, no hubo respuesta. 3 de abril del 2019, fisuras en vía, hundimiento, no hubo respuesta. El 28 de noviembre del 2019 lo mismo y el 11 de enero del 2020. La prefecta González señaló que también ha solicitado auditorías para obras que datan desde hace 20 años, tiempo en el cual se debió invertir un total de $500 millones en obras entre los años 2000 y 2020. Obras que se hicieron nunca fueron cerradas, están abiertas esas entregas de recepción y por lo tanto esto permite que sean auditados. La funcionaria dio a conocer que ya existe un equipo técnico de auditores enviados por la Contraloría General del Estado, quienes se encuentran trabajando en las oficinas del gobierno provincial. Se estima que dentro de los próximos 120 días estarían entregando resultados. Vamos a tener una rueda de prensa en conjunto con el Contralor Celi. Él tendrá que disponer, hay un examen especial que se dio y que involucra a más de 100 funcionarios de la Prefectura del Guayas, entre otras de empresas también que ofrecieron el servicio en los últimos años. Informó José Morales. Y ahora les contamos que el juez Juan Carlos Terán aceptó el pedido de caución del piloto Franklin Lara, quien llevó a Daniel Salcedo en la avioneta que se estrelló en Perú. Sobre Lara pesa una orden de prisión preventiva, pero si paga la fianza que se fijó en $50.000 o ofrece un bien inmueble de igual valor como garantía, se levanta la medida. En la actualidad, Franklin Lara se encuentra prófugo junto con él. También se encuentra procesado con Daniel Salcedo, Jocelyn Mieles y Alfredo Adún. Ellos están involucrados en el caso que se investiga por presunto fraude procesal. El segundo debate de reformas integrales a la Ley Orgánica de la Función Legislativa fue suspendido. A pesar de ello, criterios relevantes fueron considerados dentro de la discusión plenaria. Entre esos, se expuso que los legisladores tengan licencia sin sueldo cuando atraviesen la sustanciación de procesos judiciales. Siendo así, pues... Quien presidió la sesión 656 fue el asambleísta Patricio Donoso, quien funge como segundo vicepresidente de la legislatura. Fue él quien dio paso al pedido para que el segundo debate no se cierre, en virtud de que más criterios puedan ser recogidos. Presidente, yo creo firmemente que el día de hoy no se debe cerrar este segundo debate. Es necesario que se incluyan varias aportaciones que se han hecho. A pesar de ello, los 9 asambleístas que nutrieron el debate al brindar sus propuestas en torno a las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa tuvieron argumentos sólidos en diferentes temáticas que reglamenten de mejor manera el proceder parlamentario. Es importante que en esta reforma a la ley, cuando se hable del artículo 129, en los cambios del orden del día y como se está en el informe, que se ponga máximo unos 3 cambios del orden del día. Punto a considerar tuvo relación con otorgar licencias sin sueldo a los legisladores cuando estos se encuentren sustanciando juicios en su contra. ¿Cómo es posible de que existan legisladores que han sido enjuiciados? Ahí debe de haber, dentro de la ley, de que legisladores que están llamados a juicio deben de ser suspendidos
en sus cargos. Una licencia sin sueldo. Tema importante se consideró el regular la consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades cuando una ley afecte sus derechos colectivos. Los asambleístas dejo en constancia la necesidad de tener reglamentado esta consulta prelegislativa que obviamente apoyará muchísimo a nuestro desarrollo. Entre otros criterios señalaron además que funcionarios públicos sujetos a control político que no envíen información completa o que la misma esté fuera de tiempo sea removido de su cargo. Informó Javier Rosero. La Autoridad de Tránsito Municipal anunció que se intensificarán los operativos de control de movilidad en Guayaquil. El objetivo, según la entidad, es no bajar los brazos contra la prevención del coronavirus. Columnas de vehículos que han vuelto a generar el congestionamiento que no se veía hace algunos meses en la ciudad de Guayaquil. Por ello, el titular del ente rector del tránsito en el puerto principal aseguró que es necesario intensificar los operativos para controlar el buen uso del salvoconducto. Esto implica que aquel ciudadano que incumpla con la disposición del COE cantonal, no solo que va a recibir una sanción económica de $200, de 9 puntos menos en su licencia, sino que también existe la posibilidad de que el vehículo sea retirado por 5 días de circulación. Destacó además que junto a la Dirección de Justicia y Vigilancia ejecutarán operativos para exigir a los usuarios del transporte público el correcto empleo de la mascarilla como un mecanismo de protección. Hay una sanción establecida por el COE y luego recogida en una ordenanza municipal que prevé una multa económica de hasta $80 para aquel ciudadano que no cumple con esta disposición. Los controles serán en varios puntos de la ciudad, pero sobre todo en los ingresos a la Perla del Pacífico. Hay cantones aledaños a Guayaquil que están en la circulación normal de todos los dígitos y esos vehículos están ingresando inclusive a Guayaquil sin utilizar el salvoconducto. También a partir de esta semana vamos a realizar controles y operativos conjuntos con la Dirección de Justicia y Vigilancia y la Policía Nacional durante las noches. Los ciudadanos están inobservando la disposición de no realizar reuniones. Informó José Morales. Y de esa forma finalizamos la emisión estelar. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Buenas noches.